convoca hoy un encuentro que hemos llamado Foro Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, Historia y Actualidad. El nombre, el lugar, el territorio es sin duda una experiencia, es una memoria histórica, es una realidad histórica, es hasta el presente un conflicto. Hoy hablamos de el territorio, del momento, de las memorias que hoy día recogen una demanda que está aquí y ahora instalada en el presente. Quienes desean, necesitan, quieren volver, para sí, para los hijos, para los nietos. ¿De qué modo vuelven? A través de la memoria, del simbolismo, del homenaje, de la nostalgia, a través de un pedazo de tierra que se siente, se desea y se necesita legítimo, a través de una reparación del Estado, que unos consideran espuria, otros consideran suficiente. ¿Cuál de todas esas memorias es la más legítima? ¿Cuál es la que aporta más a la lucha del presente? Que es la resistencia y la lucha. Así que dejo con ustedes a Pedro Cardá. Bienvenido a nuestro salón Salvador Allende. Se pone así, pero el complejo maderero pudo ser tal vez la corrida de cerco más grande, 400.000 hectáreas, 400.000 hectáreas de montaña de bosque nativo virgen con sus 5 volcanes. ¿Cuál fue la primera empresa, no sé si de Chile o del mundo, donde no hubo, o cuál fue el primer territorio donde hubo, escuchen bien, 0 cesantía? El complejo forestal y maderero Panguipulli. Y yo recuerdo esa frase, yo la escuché con estas orejas. Oye, estoy sin pega, pero anda mañana, anda Chocuenco, anda Arquilhue, anda Ventura, anda Liquine. Y al día siguiente el compañero estaba trabajando. Tuviera 18, 19 años. La primera empresa, el primer territorio en que hubo 0 cesantía. Lo que yo quisiera es contarles resumidamente qué fue ese sueño, por qué yo digo que la memoria del complejo es mi novia. Yo no me puedo morir sin hacerle homenaje reiterado a esa novia, prenderle flores, velas, etc. Todos los días de mi vida, porque fuimos un territorio libre de patrones durante 3 años, en que comunidades mapuches y obreros madereros expulsamos a los patrones. Y no ocurrió ni una sola gota de sangre, ni una sola. El que más sufrió recibió algunas patadas porque era bien mañoso además, no lo voy a nombrar por respeto a los hijos que están vivos y que viven en mi zona. Recibió unas chuletas en el puente porque él fue administrador de uno de los fondos y la leche de la vaca la botaba al río o la daba a los chanchos, pero no se la daba a las mamás que tenían niños lactantes. El complejo maderero fue una experiencia que yo creo que jamás va a perder su actualidad y por algo la han ocultado tanto. ¿Y cómo empezó? Un par de compañeros jóvenes, algunos otros menos conocidos, como un ingeniero forestal al cual le rindo homenaje, aunque ya no vive, que es el chico Fausto, le decían Manuel Soto Flandes. Habían ido a hacer prácticas a la cordillera de ingenieros forestales y se dieron cuenta de que lo que había en la cordillera no eran campesinos, eran obreros madereros industriales. Y llegan allá y se encuentran con una huelga con 80, 100 trabajadores. Y era la típica huelga de aquellos años en que ocurría, como había ocurrido tantas veces, que terminaba la huelga, despedían a la directiva, a la mitad de los trabajadores y vuelta al yugo. Y llega el Pepe con los compañeros nuestros, los viejos se sintieron con valor y la huelga se transformó en toma, de la noche a la mañana. La toma se empieza a contagiar, llegan los de Paimún, quieren toma, se toman Paimún, unos días después se toman Trafún, 13.000 hectáreas, unos días después llegan los trabajadores jóvenes del Deportivo de Neltume, se toman Neltume que tenía casi 50.000 hectáreas entre los varios fondos que lo componían y en 2 semanas hay 16 fondos tomados. Y yo no estuve ahí, pero escucho el clamor. Aquí no se entrega ni una pulgada de tierra a los patrones. Se acabó. No hay devolución de la tierra, expropiación sin pago, sin indemnización y a puerta cerrada. Un solo clamor. Se decide la expropiación de todos los fondos de la zona y se suman varios más que completaron 22 fondos. El 15 de marzo se inaugura la expropiación de todos los fondos y la conformación de una sola gran empresa forestal y maderera, Complejo Forestal y Maderero Panguipulli y Filial Corfo,
con un directorio, 6 consejeros más, 2 representantes de los partidos de gobierno y los otros representantes de los trabajadores, elegidos por los trabajadores del complejo. Es decir, el complejo maderero fue una experiencia de autogestión obrera o de cogestión obrera, donde todo se discutía en asambleas. Muchas gracias. En este caso, actuar en estas condiciones es que nos propone el territorio. A un territorio donde hay pobreza, miseria humana, abuso, explotación del trabajador. Y también hay ansia de liberación. Ansia que se consolida y se traduce en una realidad concreta que se llamó Complejo Forestal y Maderero Panguipulli. En su mejor momento y en ese constructo que duró tan poco y fue tan intenso y al mismo tiempo tan largo, porque no era solo la historia de ese momento, era la historia de todo el esfuerzo de quienes habitaron los territorios, de un complejo politécnico, todas las profesiones, integral, con la mujer incluida. Y este proyecto involucraba también, miren, ecoturismo, el año 70, una voz que no se conocía acá todavía. ¿Y dónde? En el trayecto que desagua al lago Pirihueco hacia el puerto Fui, que recorre unos maravillosos saltos maravillosos, que son los saltos del Huilo Huilo. Ya había en el complejo una fábrica de contraplacados o de maderas terciadas, donde para sacarlas laminadas y llevarlas a la secadora había una locomotora. Este fue un proyecto educacional, integral, múltiple, con una visión de futuro, no de una generación ni para los niños solo del lugar. Este proyecto se proponía traer intercambio de escolares, porque tendría que tener, por cierto, un buen dormitorio, un buen internado, alimentación. Por el lago llegarían médicos, dentistas, no en permanencia, pero una visita anual. Posibilitaría un consultorio al servicio de la comunidad local, etc. Esos proyectos estaban plasmados y escritos. Y la estructura de esta proyección de la vida, no una estructura concebida en Santiago, ni siquiera en una universidad, sino que concebida ya. Entonces que contemplaba que los trabajadores no podían estar saliendo a sus clases a desplazarse para llegar a la faena y volviendo cada día. Entonces había campamentos permanentes que los acompañaban. Había habitaciones para proveer que sus hijos tuvieran la escolaridad posible, administrando la existencia de los profesores, vinculando toda la educación a los procesos locales. Entonces, aquí entraba el papel de los carpinteros, de los maquinistas, de las distintas máquinas elaboradoras de la madera y los productos. Desde allí saldrían las habitaciones hechas allá con las maderas de allá para las gentes de allá, para la comunidad local. La educación siembra revoluciones. Primero en el propio ser humano, que a su vez, si es ético y es capaz de conducirse como ser humano real, va a construir una sociedad mejor y sabrá elegir y opcionar por caminos dignos y legítimos. La legitimidad no la concede el que hace las cosas, la legitimidad la constituye, la estructura, la define y la consigna para aquel ser bueno, la sociedad en que vive. Muchas gracias. Fue la dictadura civil-militar, entendiendo que acá se ha hecho un contexto bastante contundente y que provoca muchos sentidos también todavía en el presente con respecto a lo que fue el proyecto del complejo como un proyecto social que viene desde abajo. Como bien dice un amigo historiador, Ignacio Ayala,
donde se produce una organización del territorio desde abajo y que cuando llega la dictadura militar se produce una desorganización desde arriba. Y es una desorganización que se da a partir del terrorismo de Estado en la zona para justamente anular todos los procesos de construcción comunitaria, de construcción política, todos los significados y los sentidos que se construyeron al alero de esta gran empresa, que además es un proceso que deviene de mucho antes de la Unidad Popular, es un proceso de organización que se une y se articula con las luchas y movilizaciones que se estaban dando en el país a nivel nacional. Y eso creo que también es algo que de alguna manera tenemos que articular justamente en nuestros análisis para que cuando hablemos de la dictadura civil-militar no comencemos a contar las historias a partir del golpe de Estado, sino que también démosle sentido a por qué se despliega una violencia política tan importante, tan relevante, tan extrema y tan también horrible dentro de lo que es el territorio nacional. Entonces en octubre llega un regimiento completo a perseguir, ubicar, identificar, apresar, exterminar a quienes estaban siendo partícipes de los procesos políticos. A partir de eso, entonces, en el territorio aparece un personaje que es muy comentado hasta los días de hoy en el país y que de ahí también viene lo horripilante y lo bastardo de este proyecto, que es Julio Ponce Lerú, que es un personaje que conocemos muy bien porque es familiar directo, yerno del dictador Augusto Pinochet, quien en ese momento llega al complejo como director de la Corporación Forestal. ¿Y qué es lo que llega a hacer este señor a la zona? A partir de un convenio que firma la Corfo con la todavía existente COFOMAP estatal, se firma un convenio en el cual la Corfo le presta dinero al complejo. Posteriormente, este convenio se disuelve. ¿Y qué es lo que pasa? La empresa COFOMAP le está debiendo a la Corfo. Entonces, ¿cómo se paga esa deuda? Con los bienes de la empresa. Estos bienes de la empresa, ¿qué son? El ganado, las máquinas, entre otros. Entonces, cuando por ahí se rumorea en los campos, cuando se rumorea en las zonas rurales todavía, que Julio Ponce Lerú vendió hasta las vacas del complejo, eso fue lo que era. Por eso se produce. Cuando la gente dice, porque eso fue parte del trabajo de campo que desarrollé en la zona, la gente decía, es que se robaron las tierras. Digo, oye, pero si se robaron las tierras, se las robaron. No se las robaron, pero los precios a los cuales las compraron son precios que hoy en día son vergonzosos. Estamos hablando de que se compró en dinero actual, al 2021, 2020, cuando hice la conversión, a 15.000 pesos una hectárea de bosque nativo. Y en paralelo, estos territorios que son comprados por estos señores necesitan también hacer la ocupación efectiva de sus tierras. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vaciar, destruir. Había que sacar a la gente de ahí. Y a partir de la primera ola de represión que se da después del golpe de Estado, ya había salido bastante gente. Al año 80, si no me equivoco, de las 20.000 personas que vivían en el complejo, al año 72 quedaban 5.000. Esas personas tienen que ser sacadas, tienen que ser botadas como basura, porque a nadie le preocupó qué es lo que pasó después con esa gente. Este mapa, que es un mapa comparativo que en cierta medida es súper violento, porque nos muestra al lado izquierdo para ustedes lo que fue el complejo en territorio, y al lado derecho nos muestra lo que tenemos al 2020. Y lo que tenemos en 2020 es una gran reserva privada, que es la reserva de Huilo Huilo, muy famosa por lo demás por su discurso de sustentabilidad, que es parte de esos territorios que se robaron o que compraron a bajos precios. Y vemos que desaparece el complejo y aparece esta territorialidad que es muy analizada también por los compañeros y las compañeras geógrafas, que tiene que ver con este sistema de conservación neoliberal, ¿no? Donde vemos las reservas, pero que son una mina de oro para quienes hoy en día tienen las tierras. Porque son minas de oro para quienes acumulan, para quienes concentran. Pero la historia no termina ahí. Y yo creo que eso es lo más importante y que quizás lo que más nos puede llevar a la reflexión desde la memoria.
Porque a partir del año 2017, finales del 2017, después duramente del 2018, comienza un proceso que es bastante interesante, que son los reencuentros en la comuna de Panguipulli de quienes habitaron el complejo cuando eran niños y niñas. Y en algunas ocasiones también llegaban los padres y las madres, los abuelos y las abuelas. Y se comienzan a gestar, como bien dice Clara Valverde, que a mí me encanta esto, que dice, aparecen estos cuerpos residuales, pero ahora se constituyen como cuerpos resonantes. Porque son ellos, con esas resonancias, quienes cuentan grandes verdades. Y sin palabras, solo con su presencia, con el estar, con el volver, son quienes ponen en evidencia los abusos y las desigualdades más grandes de las cuales han sido víctimas personas. En ese sentido, desde aquí, nosotras pensamos que estos procesos son procesos de resistencia y donde la memoria articula estas narrativas que toman el pasado, lo interpretan, le dan sentido a los procesos que se están gestando ahora desde prácticas de resistencia. Entonces, desde esos encuentros, ¿qué es lo que sucede? Se constituyen posteriormente diferentes organizaciones de expobladores y pobladoras del complejo forestal y maderero Panguipulli. Y lo que hacen estas personas es construir una memoria sobre el despojo territorial y además constituyen una figura que hasta el año 2020 no era visible en Chile, y es el desplazamiento forzado interno. Y ahí, compañeros y compañeras, estas personas comienzan a dialogar con otros sujetos que también son residuales en Chile. Dialogan con las comunidades mapuche, dialogan con las personas que están en las ciudades, en las periferias, porque muchas de estas personas desplazadas también constituyeron esos lugares desplazados de la ciudad. Porque cuando fueron echados del complejo no llegaron a vivir a una población, aunque sea en Callampa. Muchos llegaron a vivir a un pantano, a instalar un campamento. Entonces, estos procesos que se empiezan a gestar a partir de la memoria colectiva comienzan a generar reuniones, grandes asambleas, 800 personas, 1000 personas de distintos lugares del país. Entonces, tenemos procesos de memoria, prácticas de resistencia que hoy en día están construyendo sentidos políticos. Han pasado 5 años desde que estas personas se encuentran y quizás muchas y muchos dicen, claro, pero no tienen un proyecto político de por medio. Y ahí yo de nuevo vuelvo. Los procesos que se gestaron durante la Unidad Popular y quizás unos años antes no se dieron de un día para otro. Y yo creo que es el solo hecho de que estas personas se atrevan a meterse en los fondos de estos señores, a ponerle los lienzos a los señores en sus trancas, a generar, les cuento, es impresionante las reuniones de trabajo, haciendo mapas a mano, dando testimonios por otro lado, escuchando, convocando, poniéndose en el Parlamento a contarle al Senado sobre esto. Hace poco estuvieron en el Foro Mundial de Derechos Humanos en Argentina junto a Robinson, a exponerle a personas de diferentes países lo que está sucediendo en Chile. Porque esto sucedió como un crimen de lesa humanidad en dictadura, sí, pero hoy en día está sucediendo como un proceso político, del cual no sabemos en qué se puede convertir, pero probablemente las aspiraciones pueden ser muy diversas, pero sin embargo no quita que de alguna manera nos tensiona, nos interpela y nos remueve y nos trae nuevamente al presente lo que fue el COFOMAP, como una forma de poder pensar hacia dónde vamos y cómo discutimos también los sentidos de nuestros territorios. Porque yo también habito en ese territorio y hasta el momento en que estas personas aparecieron, se organizaron, déjenme decirles que realmente mi territorio hoy en día tiene otros sentidos para mí. Y creo que eso es algo de lo cual nos pueden enseñar estas personas, así como también nos han enseñado los expositores de hoy día. Así que solamente eso y muchas gracias. Nos había planteado entonces primero, ¿no es cierto?, algunos objetivos que compartimos, por supuesto, como universidad y facultad, y le pido ahora, Javier, por favor. Muchas gracias. Yo quería marcar
el propósito de fondo de este foro, que va más allá de lo histórico, va más allá de recuperar la memoria, sino que es trabajar la solidaridad de pueblo a pueblo. Aquí nos dieron a conocer una lucha que están dando en el sur una cantidad enorme de familias por recuperar los espacios que le fueron arrebatados. Entonces vamos a hacer igual que José Gregorio Liendo, ya el Pepe, que reclamó la solidaridad de pueblo a pueblo. En ese sentido yo quiero que haga uso de la palabra la delegación de Pintana Solidaria, qué es lo que nos pueden decir respecto al apoyo que ustedes pueden dar desde Santiago a esta lucha que se está dando en el sur. Tomándome lo que me hizo Javier, estamos disponibles para acompañar, apoyar en cualquiera sea el área donde podamos avanzar como sociedad, generando territorio, generando más espacio, entendiendo nosotros como pobladores de La Pintana que nos cuesta todo. Sabemos que cualquier apoyo donde vamos va a ser bien recibido. Al pueblo de Panguipulli le dejo yo mi canción. Mientras más juntos estemos, mejor será nuestra acción. Aquí va la despedida. Oh, oh.